Vamos entonces a comenzar leyendo el capítulo 2 de Ageo, del verso 1 al verso 9. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hemos estado viendo las últimas semanas la historia, el contexto en el que se desarrolla estos pasajes. Y veíamos cómo era el tiempo después de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, 70 años cautivos, cuando por decreto del rey se permite regresar a un grupo de personas a reconstruir el templo en Jerusalén. Y decíamos que vienen estas personas, este grupo de judíos devotos, fieles, que voluntariamente vienen a reconstruir el templo que representaba la gloria y la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ellos comienzan con ánimo la obra. Sin embargo, decíamos, vienen los conflictos, los problemas, los enemigos se levantan, los samaritanos no quieren que la obra continúe, se detiene la obra, transcurren aproximadamente 14 años sin que se haga el trabajo que Dios envió a la gente se envuelve en sus afanes y de repente se olvida de lo importante, y Dios levanta al profeta Ageo y le dice: hey, tú dices que no es tiempo de reconstruir el templo, pero estás viviendo en tus casas artesonadas. Vemos que el pueblo responde, se arrepiente, escucha la palabra del Señor, tiene temor, obedece y comienzan la obra. Y vemos cómo Dios manda nuevamente al profeta y le da una palabra en el versículo 13 del capítulo 1 y les dice: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el pueblo se anima y comienza a hacer la obra. Y han transcurrido unos cuantos días entre esos dos eventos, pero aproximadamente 50 días después viene nuevamente el profeta Ageo a dar otra palabra al pueblo. La primera palabra tenía que ver con que ellos se habían descuidado, con que ellos se habían involucrado tanto en sus propios afanes que se habían olvidado de la obra que Dios los había mandado a hacer. Esta ocasión el profeta viene, pero viene a animarlos, no viene a exhortarlos porque han olvidado la obra, sino viene a animarlos porque ya están desanimados de hacer la obra. Y es interesante porque han transcurrido unas cuantas semanas. Pero cuando tú piensas en tu vida, yo no sé si te haya sucedido esto, pero los seres humanos tenemos una tendencia a desanimarnos con frecuencia. ¿Te has desanimado alguna vez? Ahora, sucede mucho que cuando más te desanimas es cuando haces ¿qué? Cuando ves a alguien con el que te quieres comparar. Cuando tú estás trabajando, llegas a tu casa y ves al vecino que sale en un carro del año, ¿no? Dices, ¿por qué él tiene carro del año? Y de repente el vecino se despide: ¿sabes qué? Me voy a La Rioja, acabo de comprar casa. Y dices, ¿cómo? Ha de ser narco, ¿no?
Es la única manera. Y tú empiezas a sentirte mal. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia los seres humanos a voltear a ver a los demás y a compararnos con ellos. Y hay un dicho que dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Dice, las comparaciones son odiosas, y tiene razón, en el sentido de que cuando nosotros ponemos los ojos en lo que alguien más está haciendo, puede traernos ese desconsuelo, esa incomodidad, y eso trae desánimo. Aún en el ministerio, aún en la iglesia, tú estás sirviendo a lo mejor y de repente tu compadre también es cristiano y te dice, ¿sabes qué? Acabamos de reorganizar el ministerio porque tenemos tanta gente en el ministerio que ahora ya no cabemos en local, estamos rentando un local más grande. Y tú acá así como que, ¿y ustedes cómo van? Pues bien, sirviendo al Señor. Pero muchas veces eso puede desanimarte. O cuando te dicen, oye, pues fui, escuché el sermón y ¿qué tal? ¿Cómo la ves? ¿No has escuchado a tal pastor? Deberías escucharlo, verás que predica muy bien. Y gracias, ¿no? O sea, compararnos con los demás tiende a desanimarnos. Y eso es lo que estaba pasándole al pueblo en este tiempo. Dios los mandó a que hicieran una obra. Dios los envió a que reconstruyeran el templo. Habían transcurrido 70 años en cautiverio, donde no había templo, pero quizá algunas personas pudieran haber llegado muy niños a Babilonia y haber pasado la cautividad y después haber llegado a este lado. Sería muy escasa la cantidad de gente. Sin embargo, dice que cuando llega a estas personas, se acerca a Ageo, dice que les da la palabra del Señor, y mira la pregunta que hace en el verso 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? La pregunta que está haciendo el profeta de parte de Dios es, sean honestos, ahora que están haciendo esta casa, si te tocó ver la casa anterior, ¿cómo estás viendo este trabajo que Dios te ha encargado? ¿No lo estás menospreciando? Ahora, si queremos ponernos en contexto, esto sucede, dice allí en el verso 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Los 21 días del mes séptimo es el último día de una fiesta especial entre los judíos. Básicamente estaban en el último día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos vas a encontrar, si quieres leer en tu casa todo a detalle, en Levítico 23. Esta fiesta básicamente lo que celebraba es cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto y cómo durante el exilio, el éxodo, habían estado viviendo en tiendas, en carpas. Entonces, a partir del día 15 hasta el día 21 del mes séptimo, el pueblo de Israel hacía unas cabañitas, unas palapas, tomaba ramas y recordaban lo que Dios había hecho durante ese tiempo y celebraban también, coincidía con la fiesta de la cosecha. Era cuando recogían los frutos, entonces celebraban que habían habitado en el desierto en cabañas, en carpas, y también daban gracias por la cosecha. La fiesta era Sukkot, se llamaba Sukkot. Y entonces el pueblo disfrutaba la bendición de Dios y recordaba cómo el Señor los había rescatado. Pero si recuerdas, en la época de Ageo, las cosechas no se estaban dando. ¿Se acuerdan que Dios había dicho, porque te olvidaste de lo importante, yo también he cerrado la lluvia y no va a haber cosechas y no va a haber trigo y no va a haber vino, no va a haber aceite? Entonces el pueblo no tenía mucho que celebrar porque era un tiempo difícil. No solamente eso, sino que en el mes séptimo comienza el primer día del mes séptimo con otra fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Y en el día 10, en el 10º día del mes séptimo, se celebra otra fiesta, que es el día de la expiación, el Yom Kippur. Y ese día es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo representando al pueblo, se ponía su ropa especial, se ponía ese pectoral que tenía 12 piedras
preciosas en el pecho y que representaban a cada una de las tribus. Y se ponía unas hombreras con los nombres de los hijos de Israel grabados y entraba representando al pueblo a pedir perdón por los pecados de toda la nación. Y ese día hacían fiesta porque Dios perdonaba a toda la nación. Entonces había empezado la fiesta el primer día del mes séptimo, había otra fiesta el día 10 del mes séptimo, comenzaba otra fiesta el día 15 del mes séptimo y terminaba el día 21. ¿Qué significaba eso? Que en esas semanas había habido 21 días donde no estaban trabajando en la obra, porque tenían sus festividades. Así de que no habían avanzado mucho en la obra. De tal manera que el pueblo estaba triste porque estaba celebrando las fiestas, pero no había cosechas. Estaban celebrando la fiesta del Yom Kippur, la acaban de celebrar, pero no tenían un lugar santísimo, no tenían el templo reconstruido para festejarlo en forma. No tenían la gloria de Dios representada en el templo y el Señor los había mandado a hacer la obra, pero estaban desanimados porque decían, oye, comparado con el templo de Salomón, ¿qué es esto? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde están las piedras preciosas? ¿Dónde están los cedros del Líbano en el templo? ¿Dónde está la riqueza que distinguía el templo en tiempos de Salomón? No existía. De hecho, si vas un poquito atrás al libro de Esdras, en el capítulo 3 nos muestra una imagen similar de lo que estaba sucediendo. Esdras 3, está antes de Nehemías. Y dice en el capítulo 3, mira en el verso 8, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y si tú ves, había fiesta y dijeron, qué padre, estamos empezando la reconstrucción y vamos sobre los cimientos. Sin embargo, si vas al versículo 12, dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Si te fijas, había una mezcla de sentimientos, jóvenes que estaban gozosos porque estaban construyendo algo que no conocían, y viejos, ancianos que veían y decían, no hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto comparado con la gloria de la casa que teníamos? Y la gente estaba, dice, unos llorando y otros gritando de júbilo. Esto es lo que estaba sucediendo. De tal manera que Dios manda al profeta, y lo que va a hacer Dios es que les va a dar una fórmula para el desánimo. La fórmula de Dios para el desánimo, pero lo va a hacer de una manera muy, muy importante. Dios lo va a hacer primero cómo debemos afrontar las tareas o la obra que Dios nos ha dado en el presente, y luego lo va a hacer abriendo una ventana hacia el futuro, para que podamos ver cómo Dios trata con las cosas que hacemos en la actualidad en relación al futuro. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Tenemos que entender que nosotros en este mundo somos peregrinos, vamos caminando, y como Abraham anhelamos una mejor nación. No estamos buscando encontrar aquí una ciudad permanente, sino que estamos caminando buscando nuestra verdadera ciudad que no está en este mundo. Y Dios
entonces en el versículo 4 comienza a darle la receta para el desánimo. Le dice en el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobre ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabaja. Y lo primero que vamos a ver aquí es que la receta que Dios nos da para combatir el desánimo incluye que no olvidemos nuestra responsabilidad. No olvidemos nuestra responsabilidad. Es decir, a través de la Biblia tú vas a encontrar frecuentemente estas palabras. Esa palabra esfuérzate, ¿te suena? ¿Alguna vez la has leído en la Biblia? ¿A quién se la dijo en algunas ocasiones Dios? A Josué. A Josué. Cada vez que Dios le entregaba una tarea importante, una obra de parte de Dios para alguien, Dios estaba ahí para decirle, esfuérzate. Y Josué es un ejemplo claro del llamado que Dios nos hace cuando estamos desanimados para continuar con aquello que Él nos ha encargado o nos ha encomendado. Deuteronomio 31:7, todavía estaba Moisés como el líder y sabía que iba a morir. Y lo que hace Moisés antes de morir es darle la autoridad a Josué para que él continúe con la obra que Dios había empezado a través de Moisés. Deuteronomio 31:7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Esfuérzate y anímate. Josué, empieza el capítulo 1 del libro de Josué, y en el versículo 6 lo primero que encontramos es, esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 de Josué dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y vemos que Dios sabe la palabra que necesitamos. Dios conoce cuando estamos desanimados. Versículo 9 nuevamente le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y yo no sé cuál sea la tarea que Dios te ha encargado a ti. Yo no sé cuál sea la responsabilidad que tú tienes que manejar. Lo que sí sé es que Dios, cuando nos entrega las responsabilidades, Dios está con nosotros para recordarnos que somos responsables también de la manera en que acometemos nuestras tareas. Aquí Dios no dijo, ¿están desanimados? No, los voy a dejar, voy a conseguir otros. Dice, no, esfuérzate, Zorobabel, que era el gobernador, esfuérzate Josué, que era el sumo sacerdote, esfuércese y cobre ánimo pueblo todo. Todos ustedes han sido llamados con un propósito, no se desanimen, esfuércense, sean valientes, cobren ánimo. ¿Sabes? Cuando Salomón iba ya como rey a empezar el templo, su padre lo animó de esa manera. Primera de Crónicas 28:10. David le dijo, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Hemos hablado como en esta época, mientras estaba la reconstrucción, no solamente Dios levantó a Ageo, levantó a otro profeta. El profeta Zacarías, en el capítulo 8, verso 9, le da una palabra en los mismos términos más adelante. Comienza el profeta Ageo a dar palabra de parte de Dios a los que habían regresado para la reconstrucción, y a los meses levanta a Zacarías también en la misma época para darles palabra también y animarlos. Y el profeta Zacarías, capítulo 8, verso 9, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense sus manos los que oyen estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Esfuércense sus manos, échenle ganas, trabajen. Dios, cuando nos da una responsabilidad, Él asume que nosotros la vamos a tomar como nuestra.
El Señor está con nosotros, pero la primera receta es que nosotros tenemos que esforzarnos también, nosotros tenemos que trabajar. De hecho, en el Nuevo Testamento vamos a ver que el apóstol Pablo descubrió que todo aquello que Dios nos da para hacer, es imposible que lo hagamos si no está Dios con nosotros. Pero también Pablo descubrió que cuando nosotros estamos confiando en que Dios está con nosotros, podemos tener una fortaleza que está por encima de la nuestra. Nosotros como creyentes sabemos que no podemos depender de nuestras fuerzas para hacer la obra de Dios. Y Pablo lo decía en 2 Corintios 12:9, hablando de su aguijón por el cual había orado. Dice que el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si Dios te llama a hacer algo, asúmelo como tu responsabilidad. Dios te va a hacer apto. Dios es el que nos prepara. Dios no nos escoge porque seamos aptos. Dios nos escoge por su gracia y Él es el que nos capacita para hacerlo. En Hebreos 13:20 dice el autor de Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los haga aptos para que hagan su voluntad, porque es Él el que hace en ustedes lo que es agradable delante de Él. Qué interesante, ¿no? Dios hace a través de nosotros lo que le agrada a Él. Dice, y Dios nos hace aptos para hacer su voluntad. No menospreciemos lo que Dios nos asigna como trabajo. Ellos estaban volteando a ver la gloria pasada y decían: órale, el templo, aquel sí era un templo, no estas cochinadas que estamos haciendo ahora, ¿no? Y estaban menospreciando. Alguna vez, si eres cristiano de algunos años, volteas y dices: antes yo me acuerdo cómo en la iglesia si orábamos, ¿sabes? Eso está allá, no te sirve el día de hoy. Dios está haciendo algo hoy. No te pierdas de lo que está haciendo hoy por estar añorando lo que hizo ayer. ¿Me explico? No menospreciemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos ha entregado, porque es Él el que nos equipa para hacer su obra. Ok, ese fue el primer ingrediente, la responsabilidad que tenemos. Pero la segunda cosa que hace, ahí en el mismo versículo, si tú te vas, dice en el verso 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Y el segundo ingrediente de la receta o la fórmula para el desánimo de parte de Dios es la presencia divina, que ya les había dicho antes: empiecen porque yo estoy con ustedes. Pero ahora les dice: no se desanimen porque yo estoy con ustedes. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, acabamos de decir que cuando Dios está con nosotros, sabemos que los recursos, que la capacidad la pone Él. Nosotros tomamos la responsabilidad, pero es Él el que hace la obra. Y cuando nosotros pensamos en lo que Jesús dijo en Juan 15:5, solamente cuando estamos unidos a Él es que podemos dar fruto. Si ustedes recuerdan, la semana pasada este fue el enfoque. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, somos mayorías. Y Dios les estaba recordando lo que hacía unas semanas les había dicho: yo estoy con ustedes. Y si Dios va con nosotros, ya ganamos. Fue el segundo ingrediente. Entonces es la responsabilidad humana, la presencia divina, pero en el verso siguiente continúa dando más ingredientes. Dice el verso 5: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto.
Es decir, Dios lo que les está diciendo es que la situación que están viviendo y las acciones que Dios va a tomar no se las está sacando de la manga. Dios no está improvisando. El pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia y Dios les recuerda que Él hizo un pacto con ellos y que lo que está sucediendo se mantiene dentro del plan y del propósito de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que cuando las cosas se ponen difíciles, Dios se olvidó de nosotros. O dices, Dios, ¿por qué si me dijiste que hiciera esto me cuesta tanto trabajo? Aquí entre nos, de repente me ha pasado que empezamos a voltear a los lados. Dices, ¿por qué nosotros batallamos tanto para hacer algo? ¿Por qué? ¿No han oído casos de que tengo amigos que de repente dicen, oye, voy a ir a abrir una iglesia en Guadalajara? Ah, sí, voy a tener una junta con el grupo de interés. Son 200 personas que quieren ver si abrimos una iglesia. 200 personas para abrir una iglesia, dicen, ¿no? Y llegan y al mes son 500 personas. Y nos regalaron el local. Y todo, gloria a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que pueden pasar esas cosas que dices, increíble? ¿Y por qué aquí batallamos? Y empiezas a cuestionar. Pero sabes, Dios lo que le estaba diciendo al pueblo es, yo te hice una promesa. Y las cosas que estoy haciendo el día de hoy, no las estoy improvisando. No he cambiado el plan y estoy tratando de corregir. Es que me quedé dormido y en eso que te llevan a Babilonia y se me arruinó el plan, entonces tuve que pasar 70 años para reconstruir todo. No, Dios le dice, según la promesa que te hice cuando te estaba sacando de Egipto. El tercer ingrediente que vemos allí es la promesa de Dios, la promesa divina. No solamente la responsabilidad humana, no solamente la presencia divina, sino también la promesa divina según el pacto. Dios estaba actuando conforme lo había prometido en ese pacto previo que había hecho con Israel. Todas las cosas que estaban sucediendo eran parte de su plan, nada se había salido de control. Y lo mismo sucede hoy. Estás batallando en tu matrimonio. Señor, ¿será esta la mujer con la que debía haberme casado? ¿Estás casado? Sí es parte del plan de Dios. Dios está tratando contigo. Tienes a tus hijos y de repente dices, Señor, no se me fue la mano. Sí, querías darme hijos porque estoy batallando. Sí, Dios está tratando también a través de eso. Las dificultades que afrontamos, las situaciones difíciles con las que pasamos, no son accidentes en el plan de Dios. Dios, a través de las diferentes situaciones, trata con nosotros, moldea nuestra vida, nos va lijando, nos va dando forma. Y como nación Israel estaba padeciendo y estaba desanimado, y Dios le dice, todo esto está en el plan, como te lo prometí. Pero no solamente Dios se queda ahí. Y en el verso 5 le dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no temas. Y llegamos al otro ingrediente de la receta, el Espíritu Divino. Mi Espíritu estará en medio de ustedes. Ahora, ¿qué sucedía? Que ellos estaban haciendo la obra y se veían a sí mismos y decían, ¿dónde está el oro? No hay, mano. ¿Y la plata? No hay. ¿Y la madera? Pues córtala del monte, allá está. ¿Y los ladrillos? Pues rájale ahí al monte también y de ahí sácalo. Oye, pero somos poquitos. Pues sí. Y no veían la manera en que pudieran alcanzar el propósito, el objetivo que Dios los había llamado a alcanzar. Pero Dios les dice, como lo prometí, conforme a mi pacto, así va a estar mi espíritu con ustedes. Y en el Antiguo Testamento es evidente que cuando Dios ponía el espíritu sobre alguien, esa persona hacía cosas impensables. Y ves, por ejemplo, a Sansón, y ves, por ejemplo, a todos los jueces sobre los cuales venía el Espíritu y liberaba al pueblo y derrotaba ejércitos y acababa con los enemigos. Y Dios le dice, mi Espíritu está contigo. Así de que, ¿tienes miedo de que tus enemigos te están rodeando? ¿Tienes temor de que quieren detener la obra?
tienes temor porque no tienes los materiales, porque no tienes la fuerza, mi espíritu está contigo. No tengas miedo. Zacarías 4, verso 6. Acuérdate, Zacarías es en la misma época, a la misma gente, y les dice en el verso 6: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el gobernador, el líder político, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, como el líder político, sabía que los enemigos lo estaban rodeando, sabía que no quería que reconstruyeran el templo, y Dios le da la palabra y dice, Zorobabel, no va a ser con armas, no va a ser con ejércitos, no va a ser con unos caterpillars y una bloquera que te va a llevar, no, va a ser con el Espíritu de Dios. Con eso vas a cumplir la obra. Y nosotros también tenemos que depender de eso. Pablo decía que cuando era fuerte, cuando era débil, entonces era fuerte. Y tendemos a menospreciar las cosas pequeñas como seres humanos, porque nuestros estándares de gloria o nuestros estándares de bendición son los del mundo. Si nosotros vemos a una persona en un buen carro y una buena casa, decimos, ¿cómo lo ha bendecido el Señor, no? ¿Sí? Y si tú ves a una persona contenta, no tiene el carro del año, no tiene la casa nueva en La Rioja, pero la persona está gozosa y dices, este ingenuo, ¿no? Debería ponerse a chambear para que haga algo. Porque nuestros estándares están basados en lo que ven nuestros ojos. Dios no lo hace de esa manera. Entre los hijos de los hombres, Jesús enseñó que Juan el Bautista era de los más grandes. Un loco greñudo con un pelo de camello hecho rollo en el cuerpo, que comía langostas y miel silvestre. Pero Dios mide la grandeza de una manera diferente. Y nosotros como personas necesitamos tener cuidado de no menospreciar lo que Dios nos da en todos los ámbitos. Y poder entender que lo que Dios nos pide que hagamos tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Decíamos que es en vano el que edifica la casa si el Señor no está edificando, si no es Él el que construye. No importa cuántos esfuerzos humanos hagamos, no hay una verdadera obra de Dios si no es Dios el que está edificando. El Señor le dice, mi espíritu va a estar contigo, no tengas temor. Si la presencia de Dios está asegurada, su Espíritu Santo, sus promesas, su poder, ¿habría lugar para el desánimo? ¿Habría lugar para el temor? Si Dios nos da promesas, si Dios nos dice que está con nosotros, si Dios nos dice que su Espíritu está con nosotros, ¿hay lugar para tener temor o para desanimarnos? Si nos fijamos aquí, Ageo no estaba dando un sermón motivacional. Tú eres un campeón, vive tu mejor vida hoy, ¿no? Tú solamente te voy a decir 3 pasos para que logres una vida exitosa. No. ¿Qué es lo que hizo Ageo? Así dice el Señor. Esto es lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Dios prometió. Esto es lo que Dios te está asegurando. Y en base a eso, el pueblo tenía que seguir adelante con esa garantía de bendición. Ahora, estos ingredientes eran en el presente. Ellos estaban allí, tenían un trabajo que hacer. Y Dios le dice, yo estoy contigo, tú eres responsable, está mi Espíritu Santo contigo, no tengas temor, anímate. Pero luego Dios abre la persiana para que el pueblo pueda ver lo que está en el futuro. Y ellos estaban tan enfocados en lo que estaban haciendo y en su situación y decían, pues no vamos a construir un templo todos chafita, pues mira el templo que teníamos. Y los ancianos llorando, ¡ay, el templo, esta cochinada!, ¿no? Y los otros estaban desanimados por su situación actual. Y Dios abre la persiana y le dice, mira, chécate lo que va a pasar. Y dice Ageo, en capítulo 2, verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dicen, no te claves en lo que estás viviendo aquí. No estés tan enfocado en lo que estás viendo ahorita con tus ojos. Levántate un poquito, mira, ¿ves allá?
Ok, ¿sabes qué va a pasar? Le voy a dar una sacudida al mundo. Le voy a dar una sacudidota al mundo. De hecho, lo voy a sacudir de tal manera que todo aquello temporal, ¿qué va a pasar con él? Va a desaparecer. Le voy a dar una zarandeada a este mundo que lo único que va a quedar es lo eterno. ¿De qué está hablando? Cuando el Señor regrese. No te enfoques tanto en esta gloria de este templo, de la gloria que viste en el otro templo, porque yo voy a hacer algo. Voy a sacudir el mundo, voy a sacudir todo lo que conoces, y entonces lo único que quede va a ser lo eterno. No importa cuánto oro le pongas a este templo, no importa cuánta plata le metas a los interiores, cuántas maderas finas y piedras preciosas, no va a existir para siempre. Yo voy a sacudir este mundo. No importa la casa que tengas, no importa cuántos carros te puedas comprar. Cuando lo sacuda, nada de eso va a quedar. Lo único que va a quedar es aquello que hiciste en obediencia a Dios. Aquello que trasciende este mundo y lo terrenal, lo que no puedes ver sino por la fe. Y estas palabras que está dando aquí, las vas a encontrar frecuentemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el libro de Joel, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, en Joel 2:28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mira verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso no lo dijo, normalmente quieres decir nomás la primera parte del Espíritu Santo, ¿no? Y voy a derramar el Espíritu Santo y todo. Sí, pero luego vendrá el día terrible, espantoso del Señor. La Biblia nos enseña que Jesús va a regresar. Y va a regresar para establecer un reino que es eterno. De tal manera que lo que les está enseñando a través de estas cosas es: no te enfoques en esto temporal y no compares esta gloria con la anterior, porque no se ha manifestado la gloria que voy a manifestar todavía. Necesitas ver que vienen cosas mejores. Lo mejor está por venir. Y esa debe ser nuestra perspectiva como cristianos. Lo mejor está por venir. Lo mejor no está en esta tierra, no lo vas a conseguir con tus mejores esfuerzos, lo mejor está por venir. El Señor va a regresar. El autor de Hebreos nos clarifica y toma la idea de Zacarías, de Ageo, y él lo expresa en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, y dice en Hebreos 12:25, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el autor de Hebreos toma esta figura y dice: ¿te acuerdas cuando Dios en el monte de Sinaí habló al pueblo de Israel? Que había truenos y relámpagos, y el pueblo dijo: Moisés, que no nos hable Dios a nosotros, mejor ve y que te hable a ti. Y dice que el monte tembló, y dice: no deseches a Dios, al que te está hablando, porque si en aquel entonces al que conmovió la tierra, al que habló en la tierra, fue desechado y hubo consecuencias, imagínate ahora si te está hablando desde el cielo. Y dice que no solamente la tierra, sino también los cielos van a ser sacudidos. Y lo único que va a quedar es lo inconmovible. Lo único que va a quedar es lo verdadero. Lo único que va a quedar es aquello que es eterno. Todas nuestras obras en este mundo, todo aquello que hayamos hecho que no es movido
con el deseo de agradar a Dios en su voluntad, en obediencia, dice que van a ser destruidas. ¿Se acuerdan en 1 Corintios, en el capítulo 3, cuando Pablo dice, prepárense para edificar adecuadamente, porque un día las cosas van a ser probadas por fuego? Lo que cada quien haya edificado sobre el fundamento de Cristo va a ser pasado por fuego. Y solamente aquellas cosas que fueron construidas con materiales preciosos van a permanecer. Si tú llegas con pajita, con hojarasca, con palitos, como los 3 cochinitos, dice, va a pasar por el fuego y entonces no va a quedar nada. Pero si construyes con oro, con plata, con piedras preciosas, dice que vas a tener recompensa. El Señor nos ha llamado, amados, porque Dios está edificando el día de hoy. No tenemos un templo físico. Dice Pedro que ahora Dios está haciéndose una casa espiritual, pero no es con piedras del monte. Bueno, algunos viven en el monte, pero son con piedras vivas, con personas. Nosotros somos la materia prima de esta casa espiritual que Dios está construyendo. Y lo que tú y yo podemos hacer en esta vida, tenemos que hacerlo con nuestros ojos viendo por la persiana, no viendo las cosas de ahorita, sino viendo el futuro en aquellas cosas eternas, las que valen la pena. Por eso el profeta lo que le está diciendo es, ¿sabes? No te enfoques en esto, porque lo mejor está por venir y lo primero que vas a tener es un reino inconmovible. Eso es lo que vas a tener. Cuando Dios haga esta sacudida, lo único que va a quedar es un reino inconmovible. De hecho, segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Y es glorioso. Si lo ves desde esta perspectiva, es glorioso. Porque no importa cómo te midan las personas a ti. Lo que importa es cómo Dios nos está midiendo a nosotros. No importa si alguien te considera un fracasado o una persona exitosa. Lo importante es cómo estamos ante Dios. Cómo nos ve Dios en lo que estamos haciendo. Verso 7 me hace llorar, así de que voy a agarrar aire. Verso 7 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá ¿qué? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo, no saben lo debatido que es. ¿Por qué? Porque por muchos años no había discusión en cuanto a quién se refería como el deseado de las naciones. Decían, es Cristo. Pero recientemente, en base a la estructura o a la manera en que está escrito la frase, hay un contraste y un juego entre palabras que están en plural y en singular. De tal manera que si tú ves las versiones nuevas, vas a encontrar que en lugar de decir el deseado de las naciones, algunos hablan de las riquezas de la tierra o el deseo de todas las naciones. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra y el contexto te permite usar cualquiera de las dos traducciones. Y si tú ves, el contexto tiene sentido si dices, ok, las riquezas de las naciones van a venir. ¿Por qué? Acuérdate cuál era la angustia que tenían ellos. ¿Dónde está el oro? No hay plata, no hay piedras preciosas. Dice, no se preocupen. Cuando venga el Señor, las riquezas de la tierra van a venir a la casa del Señor. Y tiene sentido. Si lo tomamos como la riqueza de las naciones, puede ser. ¿Por qué? Porque no es el único profeta que habla de esto. Isaías 60, en el verso 5, dice, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar
y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Saba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Te fijas? Isaías dice, ¿sabes qué? Las naciones van a traer la riqueza a la casa del Señor y va a haber gloria. Isaías 60, si sigues el verso 9, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Es congruente, es decir, no hacemos violencia si tomamos esa traducción de decir las riquezas de la tierra van a venir a la casa del Señor. Pero la pregunta es, ¿por qué van a venir las riquezas de la tierra? Si tú te fijas, dice que van a ir para llevarla al Señor. De hecho, si vas al libro de Miqueas, otro de los profetas, Miqueas en el capítulo 4, verso 1, dice, acontecerá en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Si tú vas a Isaías 2:2, ya no vayas, apúntalo. Pero es exactamente la misma profecía. Las naciones van a correr para escuchar al Señor en su casa. De tal manera que la causa de que las riquezas vayan a la casa del Señor es el Señor mismo. El Señor va a estar allí. Y dice, las naciones van a correr a ver al Señor. De tal manera que hay traducciones que ponen los dos conceptos juntos. Y que la causa de que las riquezas lleguen es que el Rey de Reyes va a estar en su casa. Si tú recuerdas, la Biblia habla de un reinado milenial, habla de un periodo de paz, y es Cristo viniendo a reinar en esta tierra. De tal forma que Isaías 26:8 dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es el deseado de las naciones, el deseado de nuestra alma. No hacemos violencia al texto tampoco. Jesús es el único en el que nuestra alma encuentra satisfacción. Jesús es el anhelo de nuestra alma. Y solamente cuando Jesús regrese es que nosotros vamos a encontrar la satisfacción completa. No ha habido eventos en este mundo, no ha habido noticias o hechos que tú ves, actos tan horribles entre los hombres que dices, Señor, ¿ya ven? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Cuándo viene, Señor? Ayer les platicaba con los jóvenes un caso que leí la semana pasada, de un joven de 18 años creo, que agarró a su mamá y a su hermana, le sacó los ojos y las apuñaló. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo. Y lo hizo. ¿Sabes? Nuestra alma está gimiendo. De hecho, Romanos 8 dice que la creación completa está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando que el Señor se manifieste, porque entonces vamos a ser verdaderamente libres. Libres no solamente del poder del pecado, sino libres de la presencia del pecado. Cuando el Señor venga no va a haber más pecado.
De tal forma que si decimos que Jesús es el deseado de las naciones, no estamos diciendo algo falso. Jesús es el anhelo de nuestra alma. Isaías el profeta dice, ¿sabes qué? Me levanto en las madrugadas, te he deseado en la noche. Y dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Deseas al Señor así? ¿Anhelas al Señor? Él es el anhelo de nuestra alma. Dios entonces nos promete un reino inamovible, nos promete un rey eterno, que es el mismo. Y por eso la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel o mi mensajero para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ¿qué? Ven. El espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Ven. Y luego dice Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El Señor viene, amados. Y esa es una razón para tener gozo. No solamente porque nos va a dar un reino inamovible, sino porque nos va a dar un rey que es eterno. Y no solamente eso, termina la profecía en el verso 8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y esa es una promesa para muchos en la prosperidad, ¿no? Dice, venga para acá, Señor, el oro y la plata, porque es tuya, ¿no? No, pues es de Él, déjasela a Él, ¿para qué la quieres tú? Lo que dice es, mira el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No solamente está hablando de que va a haber una gloria mayor. Es más, si tú ves en Apocalipsis te va a decir que, acuérdate, el mar es de cristal, las calles son de oro. El oro se va a ir hasta al fondo, las acciones. Si tienes centenarios y todo, mejor véndelos aquí porque en el cielo no van a valer. Las calles están hechas de oro, dice, el mar es de cristal, todo es de piedras preciosas. Lo que está diciendo es que no se estén preocupando por los aspectos materiales del templo presente. La gloria que va a venir es muchísimo mayor en términos de riqueza, pero hablando de espiritualmente, la gloria mayor que puede haber en el templo es cuando el Señor mismo esté allí. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestó la gloria del Señor? Humo. Y todos estaban como, ¡ah! ¡Está humo! ¡Qué machino! La presencia de Dios, mira, está lleno de humo. Pero en el futuro, el Señor va a estar allí. Él va a ser la luz, dice que no va a haber necesidad de sol, porque Él va a estar allí. Isaías 60, verso 16, nos da la promesa de paz también. Dice, reyes poderosos y grandes naciones colmarán todas tus necesidades, como si fueras un niño amamantado por una reina. Por fin sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Cambiaré tu bronce por oro y tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante. La violencia desaparecerá de tu tierra, se terminará la desolación, la destrucción de la guerra. La salvación te rodeará como las murallas de una ciudad y la alabanza estará en los labios de todos los que entren allí. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria. ¿Quieres más gloria que esa? Si olvídate de la plata, olvídate del oro, olvídate del humo. En aquel día yo voy a estar allí y vas a tener paz. Y ahora sí, todo va a estar rico, va a estar padre. Dios le dijo, lo mejor está por venir. No te angusties, no te desanimes por lo que estás viendo ahora. Mira por la ventana y vas a ver que hay un reino inconmovible, que hay un rey eterno y que vas a tener mayor gloria que la que viste o que la que has visto hasta el día de hoy. Y esa promesa es para todos nosotros. Y yo no sé si tú estás luchando ahorita, si tú estás desanimado, si te consideras a ti mismo un fracasado porque lo que la gente te dice.
¿Sabes? Dios lo que nos está diciendo aquí es que sin importar el tamaño del encargo que nos haya dado, no menospreciemos aquello que hagamos para el Señor, porque cuando el mundo sea sacudido es lo único que va a estar allí. Dios ha planeado que su reino futuro no sea destruido jamás. Jesús es el único al que debemos anhelar. Él es aquello que nuestra alma anhela y lo que inútilmente tratamos de llenar con tantas cosas. Todos tenemos ese anhelo en nuestra alma que está gritándonos por ser saciado. Y tú le metes billete y compras cosas y buscas fama y buscas poder y buscas placer y buscas sabiduría y conocimiento y sigue gritando tu alma porque lo que necesita es Cristo. Es lo único que puede saciarnos. Es lo único que puede dejarnos tranquilos. Si tú estás desanimado, si has visto tu servicio como infructuoso o si lo has visto como despreciable, ¿estás trabajando al Señor? ¿Estás viendo tu vida como un acto de adoración a Él? Te voy a decir algo. El trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca carecerá de gloria en la eternidad. El trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca carecerá de gloria en la eternidad. Aquí te puede parecer pequeño. Aquí a los demás puede parecerle menospreciable. Pero a Dios, cualquier cosa que hagamos en la eternidad va a tener un peso de gloria. Pablo decía, esta breve tribulación momentánea no se compara al cada vez más excelente peso de gloria que hay para nosotros en la eternidad. Pablo veía su situación actual y sus circunstancias y decía, estoy llorando, estoy sufriendo, estoy padeciendo mucho, pero cuando veo la gloria puesta en la balanza en la eternidad, veo que la gloria supera por mucho esta breve, temporal tribulación. Como cristianos necesitamos poner nuestros ojos en esa ventana, en la que nos permite ver por la fe lo que viene, no lo que estamos viviendo. Porque si estamos viviendo solamente para esto, nos vamos a desanimar. Porque si solamente estamos poniendo nuestros ojos en lo temporal, en el día de hoy, nos estamos perdiendo de aquellas cosas que cuando el mundo se ha sacudido, son las que van a permanecer. A final de cuentas, después de la sacudida, lo único que va a quedar es el reino, el rey y su gloria. Todo lo demás va a desaparecer. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú no te has quedado oculto de nosotros, porque tú no nos dejas a nuestra propia opinión o parecer viviendo en este mundo. Tú nos das instrucciones claras, tú nos muestras aquello que es importante, Señor, y tú nos enseñas aquello que es eterno. Señor, quizá nosotros como personas, como seres humanos, tenemos esa facilidad, esa tendencia para compararnos con los demás, para menospreciar aquellas cosas que según nuestros criterios o los criterios del mundo son pequeñas, son pobres o son despreciables. Pero que tú nos enseñas que a través de esta ventana de la fe podemos ver, Señor, que son eternas. Aquellas cosas que hacemos a tu manera, sabemos que no van a carecer de gloria en la eternidad. Señor, danos un corazón que esté anclado en esas promesas tuyas y que podamos vivir esta vida con la ventana abierta, Señor, todos los días. Que no nos enfoquemos, que no nos enfrasquemos, Señor, en las cosas de este mundo, que no evaluemos lo fructífero de nuestra vida, lo productivo, basado en los logros humanos, en el reconocimiento del mundo, sino en aquello, Señor, que tú nos has enviado a hacer. Señor, haznos diligentes en tu obra, que seamos esforzados, que seamos valientes. Señor, y si no hemos dado ese paso de servirte, danos un corazón para servirte, que seamos agradecidos, que vayamos por esa recompensa que tú nos ofreces en ese servicio fiel a ti.
Señor, y no estamos hablando de que todos tenemos que estar al 100% en el ministerio. Señor, estamos hablando de que podemos servirte donde tú nos pones, en la casa, en la escuela, en la oficina, en el trabajo. Señor, donde quiera que tú nos pongas, que podamos rendir nuestra vida y vivirla como un acto de oración continuo a ti, que eres digno de toda la gloria, Señor. Y que un día podamos gozarnos no solamente en esa recompensa, Señor, por la fidelidad a tu obra, sino que podamos gozarnos en ese reino inconmovible, con ese Rey eterno y con esa gloria, Señor, que no va a aparecer. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos para que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor, durante toda la semana, que ellos puedan también meditar en esas palabras, que puedan meditar